La palabra puede construir, pero también destruir, dependiendo de cómo y quién lo dice. Por eso, como decían mis abuelos indígenas, los toltecas, debemos ser impecables con la palabra. Ahora, si me permites, le pediré a mi joven amigo por la reverencia, Gabriel Navarro, nos dé su opinión acerca de este acto. Con un saludo fraternal a los jóvenes lópez-mateístas, agradezco la ocasión de destacar algunos aspectos sobresalientes en la formación cultural e intelectual de quien, con el tiempo, habría de convertirse en uno de los presidentes más amados y admirados por los mexicanos, que tuvieron ocasiones de testimoniar y beneficiarse con sus grandes acciones de gobierno, pero también por las nuevas generaciones que hoy estamos conociendo y reconociendo la obra singular de un extraordinario político, estadista y humanista, el atizapense por excelencia, Adolfo López Mateos. No es posible decir que los primeros años de existencia de nuestro homenajeado fueron fáciles y cómodos. Al contrario, pasó una vida de carencias y limitaciones familiares, sobre todo al quedar huérfano de padre a los 5 años de edad. Su madre, doña Elena Mateos y Vega, mujer culta, aficionada a leer incansablemente y a escribir poesía, emprendió la lucha contra la vida para sacar adelante a sus 5 hijos, el menor de los cuales fue Adolfo. Ella consiguió una beca en la Fundación Rafael Donde, que permitió al pequeño Adolfo cursar sus estudios primarios en el prestigioso Colegio Francés de la Ciudad de México y, por ende, dominar la lengua de Molière al mismo nivel que la de Cervantes. También, doña Elena transmitió a su hijo el amor por los libros, el arte, la historia de México y del mundo, la literatura y la poesía, valores que fueron desarrollando en el futuro presidente su conocida pasión por las letras. Con este caudal intelectual, ya en su adolescencia, López Mateos destacó entre sus condiscípulos por sus profundos conocimientos culturales, a los cuales se unía su elegante forma de expresar ideas, pensamientos y anhelos. La situación económica de la familia López Mateos hizo que el joven Adolfo se trasladara a la ciudad de Toluca para continuar su formación secundaria y preparatoria, realizada en el Instituto Científico Literario, donde para ayudarse en sus gastos obtuvo el empleo de bibliotecario. De esta forma, durante sus estudios preparatorios, empezó a perfilarse el gran orador que llegaría a ser. El joven López Mateos creía en el don de la palabra para transmitir conocimientos, para apoyar las causas que él consideraba justas y benéficas, siempre apoyando a los mexicanos de su tiempo. Así, cuando el licenciado José Vasconcelos Calderón decide lanzar su candidatura a la presidencia de la República, Adolfo secunda sus ideales y como universitario de vanguardia va a trabajar a causa de las causas vasconcelistas, pronunciando muchos discursos donde derrochó sapiencia, elegancia y profundidad de conocimientos. Tras la derrota electoral vasconcelismo, López Mateos se autoexilia a Guatemala, donde para ganar su sustento trabaja como locutor de una estación radiodifusora. A su regreso a la Ciudad de México, participó exitosamente en los famosos concursos de oratoria convocados por el periódico El Universal, obteniendo el título de campeón nacional del arte de la palabra cincelada. Brillante fue su discurso final en ese certamen. Hermosas metáforas llenas de sabiduría,
frases precisas y vibrantes, además adecuadas y elegantes, voz bien timbrada, que lo mismo acariciaba en sus reclamos y aseveraciones. No hubo duda entre los integrantes del jurado calificador. La excepcional pieza oratoria del joven atezapense Adolfo López Mateos lo hacía acreedor a la victoria del pensamiento, la palabra y la cultura. Y es que para López Mateos, la cultura es y será siempre base sólida e indispensable en todo aquel que se asuma orador y utilice el verbo florido para dar voz a los reclamos, a los ideales, a las esperanzas de un pueblo que aspira a escalar los lugares más altos en los sitiales del concierto humano. Luego de ello, empezó a incursionar en la política y en sus tiempos libres trabajó como mensajero y ayudante en un despacho jurídico. Se recibió de abogado en 1934 por la Universidad Nacional Autónoma de México. La inteligencia, la cultura, la capacidad de diálogo y convencimiento y sus dotes oratorias, así como el natural carisma de nuestro homenajeado, no pasaron desapercibidos por los políticos de su época, quienes lo impulsaron en una carrera siempre ascendente, que años más tarde lo llevaría a ser titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el gobierno de don Adolfo Ruiz Cortines, para llegar a ese 4 de noviembre de 1957, donde el partido que militó hasta su muerte física lo postuló candidato a la presidencia de la República, cargo que ocupó y honró en el sexenio 1958-1964. Lo demás es historia bien conocida y hoy recordada en este foro. Queda para las nuevas generaciones de mexicanos su concepto de la vida en comunidad. Así quiero cerrar mi intervención trayendo al presente la parte final de su sexto informe de gobierno, pronunciado ante el Congreso de la Unión el 1 de septiembre de 1964. Si durante este lapso mi empeño y el de mis colaboradores, interpretando al pueblo, acertaron reducir el ámbito de la insalubridad, de la ignorancia, de la pobreza, de la inseguridad y de la injusticia, si pudimos lograr campos de actividades más amplios y mejores para el quehacer de los mexicanos, si fuimos capaces, sin apartarnos de la doctrina de nuestra revolución ni del cumplimiento de sus leyes, si fuimos capaces de ensanchar el horizonte de nuestra patria y mantener intacta su soberanía en esta la dignidad nacional, será el pueblo quien debe decidirlo, y a su fallo inapelable me someto lealmente. De sus filas provengo, y a ellas habré de reintegrarme en breve, como un hermano más, que cumplida su guardia, vuelve a confundirse con sus demás hermanos. Ese es la inmortalidad. Adolfo López Mateos.